¿Se está gozando, hermano, hermana? Bueno, espero que sí. Si no es así, pues es su problema. Yo creo que nos gozamos. Estar en la casa del Señor es una alegría, es una bendición. Pero ya que la mayoría no quiere sentarse, entonces vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Inclinen sus rostros allí en sus lugares. Vamos a orar brevemente y entramos de lleno al estudio de la palabra del Señor. Oremos un momento, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora de la mañana de este día domingo, cuando ya estamos en la fecha 15 de septiembre. Estamos ya en la mitad de este otro mes más en cuanto a la celebración de la independencia de algunos de los países de América Latina, como Guatemala, México, Honduras, El Salvador. En estos días celebran su día de independencia y es una alegría, una bendición saber que una nación es libre, es soberana, pero no hay mejor libertad la que podemos encontrar en ti, Señor Jesús. Pero también pedimos que bendigas a cada nación que está celebrando su día de independencia en estas fechas. Pero nosotros, como hijos tuyos, no dejamos de buscarte para adorarte, Señor, a través de los himnos, a través de la lectura de tu palabra, a través de las oraciones, a través, Señor, de meditar tu palabra. Gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Ahora vamos a tomar el tiempo, el espacio para estudiar juntos un momento tu palabra. Bendice, Señor, los próximos minutos donde juntos vamos a estar leyendo tu palabra para nuestro crecimiento espiritual. Gracias te damos, Señor. Nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Hablo de mi personal. Uno de mis programas favoritos es Discovery Channel. No sé, quizás a algunos también les gusta ver el reino animal. Una de las escenas que me ha llamado mucho la atención son las manadas que siempre andan en grupo, unidos sin separarse. Tal vez usted ha visto, por ejemplo, los búfalos, los venados, las cebras. ¿Y sabe cuál es la ventaja que tienen de andar en grupo o en manada, como ya mencioné, o de andar siempre unidos? Que no es fácil, que van a ser atacados por el depredador. Se dice que el león es el rey de la selva y el león o el tigre pensaría varias veces si atacarlos o no, porque son muchos. Y también, hermanos, hermanas, en la vida espiritual, nosotros los hijos de Dios debemos estar unidos. Entre más unidos somos fuertes ante cualquier ataque. Como vuelvo a repetir, cuando el depredador ve que uno de estos animales ya mencionados, los niños pueden salir a su clase, por favor, para que ellos estén ahí en su momento de recibir clases. Cuando el depredador ve que uno de estos animales ya mencionados anda solo, pues simplemente no va a pensar varias veces si ataco o no, porque cuando está solo uno de estos animales, pues simplemente va a atacar y sabe que es presa fácil. Entonces nosotros, los hijos de Dios, podemos aprender una lección en cuanto a los animales que he mencionado que andan en grupo. En esta mañana permítanme hablarles un momento, hermanos, acerca de este tema. Vamos a hablar sobre la importancia de la unidad. Así que el tema de esta mañana es sobre la unidad del pueblo de Dios. Vuelvo a repetir, nuestro tema en esta preciosa hora de la mañana es sobre la unidad del pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, Dios nos llama a que vivamos unidos. Dios nos llama para que trabajemos unidos. Dios anhela, desea que nosotros como pueblo de Él vivamos en unidad. Y cuando hay un pueblo que se une, grandes cosas pueden lograr. En la Biblia, en la palabra de Dios,
podemos encontrar de personas que hicieron grandes construcciones, hicieron grandes cosas, hermanos, porque ellos aprendieron a estar unidos. Y yo quisiera mencionarles, hermanos, dos puntos importantes en esta mañana acerca de lo que vamos a hablar, acerca de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Lo primero que quiero mostrarles con la palabra de Dios, que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro capitán, el que murió por nosotros, Él anhela que su pueblo sea unido. Usted y yo formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es su novia, su futura esposa, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Jesucristo anhela que ese pueblo sea un pueblo unido. Rápidamente nos vamos, hermanos, donde fue la lectura bíblica hace un momento, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo sé que la lectura fue un poco prolongada, pero en esta ocasión, en este momento, en cuanto a lo que queremos aprender acerca de la unidad, me gustaría que leamos el verso 20 y el verso 21, donde nuestro propio Señor Jesucristo habla, o podemos notar su anhelo de que su pueblo sea unido. Leamos juntos, hermanos, Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, dice de esta manera: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es conocido como la oración de Jesús por sus discípulos, y no solo por sus discípulos, sino por todos los que iban a creer en Él. Él hizo una oración por cada uno de nosotros antes que nosotros viniéramos a Él. Preste mucha atención lo que el Señor nos está diciendo acá. Él dice en el verso 20: mas no ruego solamente por estos, dice el Señor. De estos quienes Él estaba hablando, de los que tenía a su alrededor en ese momento. Estaba orando por sus discípulos. Y Él es muy claro, dice: no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. El Señor había ordenado que ellos fueran y predicaran la palabra, llevaran el evangelio de salvación a todo lugar, a todos lados. Aunque fue difícil que la iglesia hiciera eso porque se acomodaron en Jerusalén, pero Dios permitió la persecución y los creyentes se dispersaron. Y ahora en cada lugar que llegaban, llevaban el evangelio de salvación. Y se cumplió entonces lo que el Señor pidió en oración en aquella ocasión. Él dice: sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe? Cuando yo leo estas palabras, usted y yo ya estábamos en la mente de Dios. Estábamos en la mente de Jesucristo en ese momento, que los que han de creer más después, oro también por ellos desde ahora, dice Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el punto principal de la oración de Jesucristo acá? Versículo 21, vea bien conmigo, dice: para que todos sean uno. ¿Qué le dice eso, hermano? A mí me dice que está hablando de unidad, estar unidos. Y este es el anhelo, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, para que todos sean uno. Muchas veces es difícil, hermanos, llegar en un mutuo acuerdo de hacer las cosas, de hacer algo, porque cada quien piensa diferente, cada quien ve las cosas a su manera. Seguramente usted ha escuchado esta expresión en algún momento. Se dice que cada cabeza es un mundo. Y es ahí donde nos dificulta muchas veces llegar en un mutuo acuerdo y decir: ok, hagámoslo, unamos, hay un por qué hacer esto. Pero hermanos, hermanas, yo creo firmemente en la palabra de Dios que como hijos de Él debemos procurar estar unidos.
Dice el versículo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Muy importante lo que la palabra del Señor nos está enseñando en esta preciosa hora de la mañana. Podemos notar entonces en este versículo que el modelo de la unidad es Dios mismo y la Trinidad. Jesucristo dice, por ejemplo, aquí refiriéndose al Dios Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y por supuesto también podemos leer en otros textos bíblicos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo siempre trabajan en unidad. Y el Señor nos dice acá, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes ellos? Los cristianos, los hijos de Dios, los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, los que ya pertenecemos a la gran familia espiritual. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si tan solo nos uniéramos, hermanos, como los animales que mencioné hace rato, que andan en grupo, en manada, mencionaba hace un momento los venados, los búfalos, las cebras, no es fácil que van a ser atacados o destruidos, destrozados, porque entre muchos se defienden entre todos. ¿Sabe por qué le da miedo a uno, hermanos, si de pronto sale un grupo de personas, los pandilleros? Porque son muchos. No eres capaz de defenderte ante un grupo de personas. Y es importante entonces, como iglesia del Señor, vivamos en unidad. Aquí Jesucristo entonces en el verso 21 se refiere al Dios Padre, al Dios Hijo, pero recordemos, hermanos, que siempre que nos referimos a Dios o a Jesucristo, nos estamos refiriendo también al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Nomás voy a mencionar algunos versículos desde acá, y si usted quiere tomar apunte, hágalo. La Trinidad de Dios siempre ha trabajado en la unidad o en unidad. Por ejemplo, en la creación del hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26, podemos leer esta siguiente expresión. Dios Padre dijo, hagamos al hombre. Cuando dice esa palabra, hagamos al hombre, está en término plural. ¿A quiénes se refirió Dios cuando dijo hagamos al hombre? No se refirió a los ángeles, no se refirió a los querubines, sino se refirió a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Ahí está implícito la Trinidad de Dios, y por supuesto también nos habla de la unidad. Cuando yo leo en Génesis capítulo 11, versículo 7, en la confusión de lenguas, en la construcción de la torre de Babel, por ejemplo, dice también ahí la palabra del Señor en Génesis 11, 7, el Dios Padre hablando una vez más, Él dice, descendamos y confundamos allí su lengua. Dios habla en plural una vez más. Descendamos y confundamos allí su lengua. ¿A quiénes se refirió el Dios Padre? A Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Muchas personas niegan la Trinidad de Dios y dicen, a ver, muéstrame un versículo en la Biblia que diga la palabra Trinidad. Por supuesto, no lo vamos a encontrar literalmente la palabra Trinidad, pero está implícito en muchos versículos. Y uno de ellos es también Génesis 11:7 que acabo de mencionarles. ¿Y saben qué es lo que dice también Isaías capítulo 6, versículo 8? El Señor dice ahí, ¿y quién irá por nosotros? Dice el Dios Padre. Donde Isaías aparece con su respuesta y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios Padre preguntándose, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y por qué dice por nosotros? ¿Por qué el Señor no dice, ¿y quién irá por mí? Él dice, ¿y quién irá por nosotros? Es decir, la Trinidad de Dios, y siempre trabaja en unidad. Creo que esto que voy a mencionar ahorita, ayer anoche lo mencioné. En la obra de la salvación del ser humano, de la salvación de cada uno de nosotros, se ve claramente la obra de la Trinidad.
Usted puede leer eso en Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 13. Ahí podemos notar claramente que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, fue quien nos escogió. El verso 3 nos habla claramente que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está la obra del Dios Padre. Nos escogió. Jesucristo nos redimió a través de su muerte y el Espíritu Santo es el que nos sella. Podemos ver entonces en las páginas de la Biblia que la Trinidad de Dios siempre trabaja en unidad y es nuestro modelo como iglesia de Él, de trabajar unidos. Jesucristo dice acá en Juan 17, 21, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es una evidencia al mundo también que somos hijos de Dios, que somos un pueblo de Él y que trabajamos unidos. Y es importante que cada uno de nosotros podamos decir: Señor, yo quiero unirme a esta causa, quiero hacer algo para el crecimiento de la obra, para la expansión del Evangelio. ¡Qué bueno! Eso es importante. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. A lo largo de estos más de 2000 años de la historia de la cristiandad, escuchen esto, la unidad ha sido y debe ser la evidencia que somos la iglesia del Señor. Y esto nos lleva entonces a hablar de la iglesia primitiva que vivió de acuerdo con lo que Jesús había pedido en oración aquella ocasión. Así que vamos a hablar de la segunda parte de nuestra enseñanza. Podemos ir un clic adelante, hermano. Y esto nos lleva entonces a hablar acerca de que la iglesia primitiva se caracterizó por la unidad. Hermano, hermana, yo quisiera decir a cada uno de ustedes: pónganse la tarea en estos días de leer Hechos. Hechos trae 28 capítulos. Sería bueno que usted lea todo el libro de los Hechos y usted se dará cuenta, usted descubrirá que la iglesia primitiva trabajó en unidad. Y ese es el modelo de la iglesia. Cuando nos unimos para hacer algo, grandes cosas podemos lograr. A mí me llama la atención por qué Norteamérica se conoce como Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Porque ellos se unen a hacer grandes cosas. Usted puede ver grandes compañías, grandes empresas, pero no es una sola persona que lo tiene. Son personas millonarias que están unidos y logran grandes cosas. Pero nosotros siempre queremos hacer las cosas individual. ¿Qué pasa cuando uno de los hermanos viene y dice, hablo de hermanos de sangre, dice: ¿por qué no hacemos algo juntos? No hace falta el que dice: no, a mí no me gusta que hagamos algo juntos. Mejor cada quien con lo que quiere hacer. ¿Podemos llegar lejos así? No, no se puede. Es mejor estar unidos y poder lograr grandes cosas, porque la unidad hace la fuerza. Y saben, la iglesia primitiva se caracterizó por la unidad. ¿Será cierto eso? Diría usted, hermano, hermana. Le voy a mostrar varios textos bíblicos que nos demuestran claramente que la iglesia primitiva vivió en unidad. Vamos rápidamente entonces al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, conocido como el libro histórico de la Biblia. ¿Y por qué libro histórico? Porque nos habla de la historia de la iglesia primitiva, la primera iglesia que comenzó allí en Jerusalén. Pero ¿cómo vivieron los primeros creyentes? Hechos capítulo 1, versículo 14, notamos la unidad de la iglesia primitiva. Dice: todos estos, es decir, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, cuando regresaron después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, versículos 6 al 11 de este mismo capítulo, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la palabra del Señor que los primeros cristianos
perseveraban unánimes en qué, hermanos, según el versículo. Perseveraban unánimes en qué? En la oración. Hermanos, no me imagino la fuerza de una iglesia que se une para orar. Imagínense si todos los miembros de la iglesia, la vid verdadera, amáramos estar de rodillas. Si de aquí a unos días, semanas o meses dijéramos, hermanos, vamos a hacer una media vigilia. Una media vigilia sería comenzar a las 6 de la tarde para las 12 de la medianoche. Si toda la iglesia viniera y nos uniéramos a orar por los diferentes ministerios de la iglesia, orar por los proyectos, orar por cada hermano, hermana, por su vida espiritual, tendríamos una iglesia fuerte. Aunque el enemigo va a querer atacar, pero no va a ser fácil que va a destruir la iglesia porque está unida. Pero ese es el problema. Cuando se dice oración, ya sea culto, oración, vigilia o ayuno, no quieren los creyentes venir. ¿Y cómo vamos a ser fuertes entonces? Nada puede pasar si no oramos al Señor. Yo veo aquí a la iglesia primitiva, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermano, hermana, es importante unirnos en oración. La oración nos hace fuertes ante cualquier acechanza del enemigo. Dice la palabra también en los siguientes versículos que vamos a leer, que ellos perseveraban unánimes en el templo. Capítulo 2, versículos 46 y 47. También dice los siguientes versículos. Y perseverando unánimes, ¿cada cuánto tiempo dice, hermanos? Cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor para con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo vivieron los primeros cristianos? Dice que perseveraban unánimes en el templo. Cada semana dice, cada mes dice, ¿cada cuánto tiempo, hermanos? Cada día. ¿Qué pasaría si un día dijéramos, hermanos, la casa de Dios va a estar abierta los 7 días de la semana, así que usted puede venir a la hora que quiera? ¿Será que van a venir ustedes? Difícil. Si de por sí no vienen en las 4 actividades que la iglesia tiene. Algunos solo vienen el domingo, puros domingueros. Algunos solo vienen el sábado, puros sabáticos. Ya no vengo, dirán los hermanos. No, lo que yo estoy queriendo decir, cuando tienes oportunidad o posibilidad de venir, venga. Tenemos los cultos de oración los días martes, el día jueves tenemos el culto doctrinal. Busca siempre a Dios. La iglesia primitiva dice que se reunían cada día. ¿Y por qué la iglesia, hermano, es muy limitada en lo que hace? Yo entiendo mucho, voy a decir, no es que aquí trabajamos, aquí hacemos esto y lo otro, pero si organizamos nuestro tiempo, yo creo que es posible. Si las cantinas están abiertas 7 días a la semana, ¿y por qué la casa de Dios lo abrimos de vez en cuando? Aquí podemos notar en la palabra de Dios que los primeros cristianos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Interesante notar todo esto. Hechos capítulo 4, avancemos. Hechos capítulo 4, versículo 32, y notará conmigo lo que sigue diciendo la Biblia. Estamos hablando acerca de que la iglesia primitiva se caracterizó por la unidad, y estamos hablando precisamente sobre la unidad del pueblo de Dios. Ahora vea conmigo lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí en Hechos 4, 32. Leamos juntos, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Usted nota nuevamente unidad aquí, sí o no? Sí, ellos estaban unidos, y la multitud de los que habían creído, dice, era de un corazón
y un alma, unidad. Qué lindo es cuando la iglesia se une y pueden lograr grandes cosas. Y dice el versículo, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Saben, hermanos? Tal vez hablaremos un poco de eso el mes de noviembre, porque vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Pero algo breve, hermanos, quiero mencionar. Cuando los indios americanos, aún antes que fueran invadidos por los franceses que vinieron perseguidos de allá por Europa, cuando ellos llegaron en este país, se dice que los indios americanos no decían ser dueños de las cosas, tenían todo en común. Pero ¿quién trajo la mentalidad aquí en Norteamérica de que el hombre puede ser dueño de las cosas? El hombre blanco. Vino con la idea y diciendo, podemos marcar nuestro territorio y decir, tú eres dueño de esto y lo otro. Y así quitaron todo lo que pertenecía a los indios americanos, porque lo tenían todo en común. Y yo veo aquí en la palabra de Dios que los primeros cristianos dice que tenían todas las cosas en común. Nadie decía ser dueño de esto o lo otro, sino que compartían las bendiciones. Y qué lindo, hermanos, es vivir de esa manera. Hechos capítulo 5, aquí mismo, cerca donde estamos, versículo 12. Lea conmigo qué es lo que la Biblia sigue diciendo. Hechos capítulo 5, versículo 12. Yo sé que están ahí porque estamos ahí cerca. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, repetidas veces en el libro de los Hechos sale la palabra unánimes, un solo corazón, un solo espíritu, unidos en todo. Esto es importante. Queremos ver cuál es el modelo de la iglesia, basados en la iglesia primitiva, la unidad. Unirse para lograr grandes cosas, para la honra y la gloria del Señor. Leamos otros cuantos versículos más que nos hablan acerca de la iglesia primitiva caracterizada por su unidad. La iglesia se unió en oración cuando el apóstol Pedro había sido arrestado por predicar el evangelio, pero increíblemente Pedro fue liberado de la cárcel porque la iglesia se unió para orar por él. Vamos ahora a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Este relato bíblico va desde el versículo 6 hasta el 19. Pero no lo vamos a leer todo. Si usted ya conoce la historia, qué bueno, le va a facilitar entender. Y si quiere leerlo en estos días, léalo. A mí me impresiona cómo el apóstol Pedro fue liberado de la cárcel, custodiado por 16 soldados, y estaban 4 en cada grupo. 16 soldados custodiaban o cuidaban, vigilaban a Pedro en la cárcel. El día siguiente Herodes lo iba a sacar para hacer un espectáculo ante todos los demás, matando, decapitando a Pedro, porque ya lo había hecho con uno de los apóstoles que era Jacobo, hermano de Juan. Cuando Herodes vio que al pueblo le gustó esto, lo aplaudieron, hasta lo miraron como si fuera un dios. Entonces Herodes dijo, me gusta esto, que el pueblo me admira, hasta me quieren adorar por lo que estoy haciendo. Este hombre comenzó a ir uno por uno para destruir o matar a los apóstoles. Pero cuando Pedro había sido arrestado, ¿saben qué es lo que la iglesia hizo? Ellos se unieron en oración por él. Me gustaría mostrarles solo algunos versículos relevantes en cuanto a este relato bíblico. Me gustaría que vean conmigo, hermanos, el versículo 5 de Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 5. Mencionaba hace rato que Jacobo ya había sido decapitado y luego él fue por Pedro. Ahora vean conmigo aquí lo que dice la Biblia. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no se quedó con los brazos cruzados. La iglesia no dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora Herodes se levantó en contra de nosotros, ya eliminó a Jacobo, ahora es el turno de Pedro, pues tal vez así vamos a terminar todos. No, ellos comenzaron a orar al Señor. Unidad. Quisiera que vea conmigo el versículo 12, donde la Biblia nos dice que muchos estaban reunidos orando, y esto nos dice, hermanos, que en la oración hay un poder. Versículo 12, leamos juntos, dice: y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Me imagino a los creyentes diciendo a cada familia, a cada hermano, hermana, véngase, reunámonos, oremos al Señor. Pedro está en peligro de muerte. ¿Vamos a dejar que él muriera como fue Jacobo? ¿Vamos a dejar que el evangelio sea atacado de esta manera? Mejor oremos al Señor. Y cuando uno lee todo el relato bíblico, hermanos, el Señor respondió la oración de su pueblo. Dios mandó a un ángel literalmente para sacar a Pablo de la cárcel. Aquellos hombres que sin duda estaban entrenados, preparados para vigilar la cárcel donde Pedro estaba, en ningún momento se dieron cuenta cuando él salió por el poder de Dios. Y como dije hace un momento, sería importante, sería algo que usted puede hacerlo y comprender más lo que la Biblia dice, que usted leyera en estos días el capítulo o todos los capítulos del libro de los Hechos. Ahora, basados en este relato bíblico, hermanos, quiero mostrarles las 4 cosas que hace la oración. Hay 4 cosas importantes que la oración hace. Y lo primero que quiero mostrarles, hermanos, y el hermano me va a ayudar ahí porque a veces, muy bien, era ir adelante, hermano, era ir adelante. Muy bien, hay 4 cosas que la oración hace, hermanos, y esto es de notar en la Biblia, en la palabra de Dios. Lo primero, la oración mueve el corazón de Dios. No cabe duda de que el ángel, lo que mencioné hace rato, el ángel que fue a librar a Pedro en la cárcel, no cabe duda de que el ángel fue enviado por Dios como respuesta a la oración de los creyentes. Ya leímos versículo 5 y versículo 12 que ellos se unieron en oración. Ahora quisiera que lea conmigo el versículo 7, dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Yo siempre he dicho esto a las familias, a los hermanos que yo visito, que lo más grande que podemos hacer por un hermano, por una hermana, es orar por él. ¿Sabe por qué es lo más grande? Porque estamos tocando nada más ni nada menos el propio corazón de Dios para que él haga algo por ese hermano, por esa hermana. Y esto fue lo más grande que la iglesia hizo por Pedro, orando por él. Y Dios fue conmovido, envió a un ángel para librar a Pedro. Cuando uno lee todo el relato bíblico, Pedro pensaba que solo era un sueño. Pedro pensaba que solo era una visión, pero no era un sueño, tampoco era una visión, era realidad lo que estaba pasando. Un ángel había sido enviado por Dios mismo para liberar al apóstol Pedro del peligro de muerte, porque al día siguiente, como ya mencioné y lo vuelvo a repetir, iba a ser decapitado por Herodes. Pero la iglesia se unió en oración. Esta no es la primera vez
que ocurre en Hechos, la liberación de los siervos de Dios, con lo que estamos leyendo acá. Dios ya lo había hecho en otra ocasión. Solo voy a mencionar lo que dice Hechos 5, 18 al 20. Podemos notar ahí cuando la iglesia oró también y otros siervos de Dios fueron liberados por la oración del pueblo. ¿Cuál es lo segundo que hace la oración? La oración rompe cadenas. El versículo que leímos es muy claro, dice en la última frase del versículo 7, y las cadenas le cayeron de las manos. Pedro estaba encadenado, pero el pueblo oró. El ángel llegó y dice que las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Eso es importante. No es fácil que pase algo así, pero cuando Dios obra, cuando el pueblo se une para hacer las cosas como debe de ser, se unen en oración, grandes cosas puede pasar. Las cadenas son sinónimas de ataduras. Podemos hablar muchas cosas aquí en cuanto a lo que estamos estudiando. ¿Cuántos jóvenes ahora están atados por los vicios? El alcohol, la droga, la prostitución, el tabaco, los placeres en las discotecas, bares, centros nocturnos, cines, casinos, etcétera, etcétera. ¿Saben quién es el único que puede librarlos de estas ataduras, de estos engaños del diablo? Solo Jesús de Nazaret, y por la oración de los creyentes. Cuando usted ve, hermano, hermana, cuando usted escucha de un joven, no necesariamente los jóvenes nomás, sino alguna persona adulta que está hundido en el pecado, en los placeres del mundo, ¿qué es lo que usted hace por él o por ella? ¿Ora por él? Usted nomás lo critica. Lo mejor que usted puede hacer es orar, y Dios puede hacer la obra librando a esa persona, al hermano, a quien está atado por el mal. ¿Y qué es lo segundo, lo tercero que hace la oración? Aparte de que la oración, hermanos, rompe cadenas, la oración abre cárceles. El ángel llegó, las cadenas se le cayeron de las manos de Pedro. Vuelvo a repetir, pensaba que era un sueño, pero no era un sueño, era en la vida real. Y saben, hermano, dice la Biblia que cuando el ángel ya salió junto con Pedro y la puerta principal de la cárcel se abrió sola. Es como cuando usted llega en Walmart o en el mall, usted nomás dice así a la puerta y se abre. Las puertas que tienen contacto con el cuerpo. En esa ocasión, la cárcel se abrió sola. ¿Será cierto eso? Diría usted, hermano, hermana. Vea conmigo versículo 10. Ahora Pedro ya está saliendo. Las cadenas ya habían caído de las manos. El ángel lo estaba guiando. Ahora vea conmigo versículo 10. Dice: habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Mire, estaban organizados. Estaban a cierta distancia. Entonces dice, pasaron del primer grupo de guardias en el segundo grupo, y dice, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. ¿Fue necesario buscar algo más para abrir la puerta principal? No, se abrió sola. Increíble, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, eso solo pasa en las películas. Dios hace grandes cosas. Pero ¿cuál es la clave, hermanos? La unidad. Si nos unimos en oración, podemos lograr grandes cosas. Vamos a ir terminando. Y lo siguiente que encontramos, hermanos, de las 4 cosas que hace la oración, los 4 resultados de la oración, aparte de que la oración mueve el corazón de Dios, la oración rompe cadenas, la oración abre cárceles, también la oración confunde a los enemigos, matándose entre sí. Y usted notará qué es lo que pasó al siguiente día, cuando ellos se dieron cuenta que Pedro ya no estaba.
Lea conmigo versículos 18 y 19. Fascinante esta historia. Dice: luego que fue de día, es decir, amaneció al siguiente día, Pedro, pues ocurrió todo lo que había pasado. Dice: hubo no poco alboroto. ¿Qué entiende usted por eso, hermano? No poco alboroto. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un gran escándalo, una discusión. Herodes no entendía por qué, cómo fue que Pedro se había escapado. Sin duda él había ordenado al general de los soldados: miren, o los guardias, pongan a los hombres que son mejores para que Pedro no se escapara. No lo entendía, no lo entendieron los demás. Hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Estaban asegurados. Es como decir, estar en la cárcel de máxima seguridad aquí en Estados Unidos. No sé si alguna vez ustedes han escuchado de la cárcel de Alcatraz. Alcatraz es la cárcel de máxima seguridad. ¿Cómo es posible que alguien se puede escapar de ahí? Igual en aquella ocasión estaba bien custodiado la cárcel, pero el Señor obró milagrosamente. ¿Y saben qué es lo que pasó? Versículo 19 dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, es decir, a Pedro, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué es la decisión de Herodes, hermanos? Que mueran estos hombres. Me imagino la ira, el enojo de Herodes. Maten a estos inútiles que no hicieron bien su trabajo. No era porque eran inútiles, era porque Dios obró. Increíble, hermanos. Dios hace grandes cosas. La puerta se abrió por sí misma, por sí sola, por la oración de los creyentes, porque la oración tiene poder. Hay un hermoso himno que canta el hermano Medina. Voy a tratar de recordar el nombre, el hermano Oscar Medina. El poder del cristiano está en la oración. Muchas veces lo escuchamos, lo cantamos, pero a veces no hacemos así, no oramos a Dios. Es importante orar. Pueblo de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie. La oración, decíamos entonces, confunde a los enemigos, matándose entre sí. Herodes, en vez de dar muerte a Pedro, como ya leímos, terminó matando a los suyos. Dios obra a favor de sus hijos cuando se unen en oración. En el Antiguo Testamento podemos leer también que la Biblia dice que cuando los enemigos llegan por un camino, por 7 van a salir huyendo. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer grandes cosas. Quiero terminar con estas últimas palabras. Como iglesia comprada por la sangre de Jesucristo, cumplamos ese deseo de nuestro Señor Jesucristo de estar unidos como una sola familia en lo espiritual. No hay nada mejor que la iglesia, el amado pueblo de Dios, se una para orar y ver los grandes milagros que Dios puede hacer, lograr los proyectos, las metas, las visiones, pero necesitamos estar unidos. Y de esa manera vamos a ver la mano del Señor obrando a nuestro favor. Pero si no vamos a orar, si no nos vamos a unir, de lo contrario no pasará nada. La oración actualmente sigue tocando el corazón de Dios, sigue rompiendo cadenas, sigue abriendo cárceles, sigue confundiendo a los enemigos, matándose entre sí. La unidad es un arma poderosa para defendernos contra el enemigo y ser victoriosos sobre todas las acechanzas del diablo. Pueblo de Dios, a seguir trabajando entonces unidos, a seguir orando. No descuidemos nuestra vida de oración porque es muy importante. Que el Señor les bendiga y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar sus lugares.